El hecho ya trascendió las fronteras de Estados Unidos. Lo cierto es que fue una familia desconsolada la que expresó su dolor después de que su hijo de 12 años se quitara la vida luego de sufrir, según ellos relataron, bullying durante un año por parte de un compañero de clase. Él es Drake, el niño de 12 años, y los padres de este pequeño, Andy y Sammy, dijeron en declaraciones a un medio estadounidense que habían estado inclusive en contacto con la escuela del niño sobre el problema previo a la muerte. Las imágenes son realmente muy duras. La madre además difundió imágenes de este pequeño en sus últimas horas de vida, luego de que intentara quitarse la vida y finalmente lo lograra. Mi lindo hijo estaba luchando en una batalla de la que ni siquiera yo hubiese podido salvarlo. Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada como padre que puedas hacer para quitar ese dolor tan profundo. Es parte de lo que publicó su madre en una carta que fue, digamos, publicada en una cuenta de Instagram. Si bien estamos hablando de un tema muy complejo, como es el suicidio, y según los especialistas es multicausal, los padres apuntan nuevamente, vamos a reiterarlo, contra el bullying y buscan con estas entrevistas generar conciencia sobre el acoso en las aulas. Nosotros vamos a hablar del tema con Alejandro Castro Santander, es psicopedagogo, especialista en bullying. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va, Daniela? Bueno, gracias por atendernos. Esto realmente es una tragedia. En otras oportunidades hemos hablado con usted y también de alguna manera queremos sumarnos a esto de crear conciencia, de hablar sobre el bullying para ver de qué manera se puede prevenir. Sí, o sea, es fundamental esta palabra, prevención. En general, lo que estamos haciendo es actuar cuando ya tenemos el problema, cuando ya tenemos los casos. Una de las insistencias en las décadas que ya han pasado, porque el bullying, tengamos en cuenta que desde la investigación y la intervención ya tiene más de 50 años. Nosotros lo hemos conocido por el triste caso de Carmen de Patagones, un 28 de septiembre del 2004. Y ahí recién empezamos a movernos un poco, o sea, hace casi 18 años. Pero es un fenómeno que ocurre en las escuelas, digamos, es la parte ya, si tuviéramos una pirámide, es la parte de arriba de la pirámide, se dan no tantos casos, pero son tremendos, como afecta al chico, como afecta a los compañeros, como afecta también el clima de toda la escuela. De hecho, un estudio que hicimos con Argentinos por la Educación en el 2020 nos daba, mirando las pruebas PISA, chicos de 15 años, cómo les afectaba en el aprendizaje, por ejemplo, de la matemática. Estos chicos puntuaban que sufrían bullying, puntuaban 40 puntos menos. 40 puntos menos para la OCDE, que son los que hacen las pruebas PISA, es un año escolar. Es como si hubieran perdido un año en el aprendizaje de la matemática. Y si hablábamos de lo social, lo que es el rechazo, no sentirse parte de la institución, el ninguneo, era prácticamente un año y medio lo que los chicos es como si hubieran perdido en aprendizajes. Así que esto tiene que ver también con una mirada necesaria de las políticas públicas. O sea, que se vea, si vamos a hablar de calidad educativa, el tema de la convivencia, el tema de las relaciones entre los estudiantes, es un tema que hay que considerar. Claro, pero sigue fallando, ¿no? Lo que ocurre no solamente en este establecimiento, sino que lo vemos también en otros lugares, tal vez sin llegar a una muerte, pero sí sigue habiendo muchos niños que son víctimas y también hay victimarios. Y las instituciones, ¿de qué manera deben actuar cuando detectan algo? Porque dicen que siempre hay testigos. Siempre hay testigos y justamente son la mayoría y es con los que hay que trabajar. Los mejores programas de intervención contra el bullying tienen que ver trabajar con todos, pero especialmente con aquellos que son testigos, que deben, apenas se conoce un caso, deben intervenir, deben ser asertivos, deben ser empáticos. Nosotros insistimos que la prevención no es solamente con el tema del bullying, hay que trabajar toda la convivencia, hay que trabajar sobre los conflictos, sobre las indisciplinas, sobre la violencia esporádica, que es la más frecuente también, más que el bullying todavía. Y esto hay que hacerlo muy temprano, trabajar habilidades socioafectivas, lo que hace la gestión de las instituciones educativas, la capacitación de los docentes, el tipo de mirada que tienen que tener los padres y la intervención de la familia. O sea, nosotros hablamos de multinivel, son muchos los que tendrían que estar atentos a estos fenómenos y no, lamentablemente como nos pasa,
empezar a hablar del tema cuando ya tenemos acontecimientos tristes como estos que conocemos. Alejandro, le pido brevedad, pero me gustaría su reflexión al respecto, porque estuve leyendo que también existe una serie de prejuicios sociales, entonces por ahí no captamos que está una persona siendo víctima de bullying o de acoso, porque supuestamente no creemos que por sus características físicas o personales no lo sea. Y yo lo que leía es que cualquiera puede serlo. Cualquiera. Inicialmente, cuando empezamos con la investigación en estos temas, sobre todo desde los observatorios internacionales, lo que decíamos era, hay un perfil, hay un retrato, ¿no? Una foto del niño acosado, el niño que es víctima. Y luego fuimos viendo que no es así, ¿no? Puede haber sido un chico que es líder en el año 2021 y en el 2022 empieza como víctima. ¿Por qué? Porque tal vez había alguien que le gustaba ese liderazgo, lo veía como competencia, por temas de envidia, por lo que fuera. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos retratos tan cerrados que se hacen, ¿no? Y hay que tener una mirada muy situada, porque justamente, como dijiste al principio, Daniela, es un tema muy complejo.